Bienvenido y bienvenida a Pasos de Valiente Podcast, un espacio seguro para tratar temas profundos, experiencias de vida que marcan huellas. Hablaremos sobre mentalidad, amor propio, bienestar y expansión de conciencia para que te abras hacia una vida llena de intención, manifestaciones y felicidad. Abordaremos estos temas con la finalidad de transformar en ti creencias limitantes, hábitos y todo aquello que te detiene en tu crecimiento. Mi nombre es Mariela Enríquez y estoy aquí para acompañarte a elevar tus estándares y para que manifiestes desde el merecimiento la vida de tus sueños. Hola Viri, mucho gusto. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Bienvenida a este espacio. Me siento muy honrada de tenerte acá. Sé bienvenida, siéntete bienvenida en este espacio en donde vamos a compartir parte de tu historia y de tu conocimiento, que yo sé que las personas que nos están escuchando van a hacer mucha conexión en esta conversación, en la cual vamos a tratar de transmitir un mensaje muy claro sobre el tema sanando la herida de abandono, que si bien sabemos, pues son situaciones que no son fáciles de reconocer en primer lugar y luego de aceptar y de trabajar porque es todo un proceso. Entonces, siéntete bienvenida. Preséntate, por favor, para que te conozcan un poquito quienes nos escuchan eh, a tu manera muy particular. Preséntate. Ok. Hola Mariela, muchas gracias por la invitación. Pues me presento, yo soy Viridiana Saavedra, soy mexicana, soy abogada y actualmente life coach en proceso de certificación y mis especialidades son heridas de la infancia, reconexión con tus emociones, propósito de vida, autoconocimiento y merecimiento. Qué lindo mensaje. Sé bienvenida nuevamente a este espacio. Y entonces vamos a pasar con las preguntas. En primer lugar, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es la definición de la frase herida de la infancia? Porque cuando la escuchamos, solo al decir la palabra herida, pues se siente bastante fuerte, ¿no? Bastante, un poco impactante, pero pues tiene un significado muy interesante. Y para ti, ¿qué significa entonces esta frase, herida de la infancia? Ok, sí, concuerdo contigo que muchas veces quizás la hemos escuchado, pero no llegamos a entenderla hasta que comenzamos a trabajar en ellas. Y mi manera de definirla sería como aquellos eventos en donde por primera vez tú te sentiste vulnerable y a partir de los cuales empezaste a crear una interpretación sobre quién debía ser para obtener amor, contención, aceptación. Y es aquí donde empezamos a moldear nuestra personalidad bajo estas expectativas, sacrificando pues nuestra verdadera esencia. Yo lo definiría de esa manera. De acuerdo, muchas gracias. En mi opinión, Ujú. pues también las heridas de la infancia son estas como marcas que nos deja toda la falta de atención, de amor que en muchas ocasiones podemos tener, sea voluntaria o involuntariamente, de parte de las personas con quienes nos criamos, o sea, regularmente nuestra familia, ¿no? Pero a la vez también soy consciente y ahora lo veo así, que estas experiencias que en su momento fueron dolorosas también nos vuelven personas como muy fuertes, muy resilientes. Entonces, qué bonita tu definición de las heridas de la infancia. Me parece muy interesante. A manera personal, ¿en qué momento o cómo descubriste que tú tenías este tipo de heridas?
Pues yo creo que en mi caso fue hasta que comencé a sentir esa incomodidad, porque a pesar de que aparentemente estaba teniendo una vida que yo misma había elegido todo desde mi profesión, todos los aspectos estaban funcionando bien, se sentía algo que no estaba del todo bien, ¿no? Empecé a sentir como ese vacío, esa falta de propósito. eh, Sabía que algo no andaba bien, pero no sabía exactamente qué y no sabía cómo cambiarlo. Y mis primeras señales como para intentar quitar esa incomodidad fue cambiando cosas exteriores, como dejando mi trabajo, que pensé que podría ser uno de los factores, pero sin embargo se seguía sintiendo de la misma manera. Fue hasta el momento en el que yo comencé a trabajar en mí misma que pude reconocer y hacerme consciente que tenía o me identificaba con ciertas heridas que se habían provocado en mi infancia y que con base en ellas yo había construido muchas de las cosas que tenía actualmente en mi vida y que no me estaban dejando sentir de la manera que yo creía que era de una forma bienestar y sentía esa incomodidad, pero no sabía de dónde venía. Ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que tenía estas heridas. Claro, claro. Pues te comprendo y conecto contigo perfectamente. En mi caso, me sucedió cuando yo estaba en mi primer matrimonio. Ujú. Entonces yo me di cuenta que estaba, por ejemplo, súper codependiente de mi ex esposo. Ok. Yo necesitaba saber dónde estaba él todo el tiempo, qué era lo que estaba haciendo. Me molestaba, por ejemplo, llamarle y que no contestara el teléfono. Entonces, definitivamente, nos damos cuenta que cuando existe esta incomodidad en nuestra vida y que necesitamos tener algo para sentirnos felices o para sentirnos completos, es porque hay un vacío que estamos tratando de llenar con cosas, como decías tú, exteriores. Ujú. Entonces, si alguien que nos está escuchando acá se identifica con estas situaciones que nosotros estamos compartiendo, pues es interesante ponerte a ver un poco hacia adentro el porqué de esa incomodidad. No es normal sentirte incómodo, lo normal es sentirnos en paz, lo normal es sentirnos tranquilos, confiados, inspirados, probablemente. Es un nivel un poco más elevado, pero sin embargo, sentirnos en paz y tranquilos es un estado que tendría que ser lo normal. Cuando estamos sufriendo es porque hay una señal, hay algo que tenemos que ver. Em, Específicamente, ¿cuál fue la experiencia o herida infantil que te marcó? En este caso, la herida de abandono. ¿Cómo fue que tú lo experimentaste de manera personal? La herida que tengo más presente es justamente esta del abandono y yo recuerdo haberse desencadenado justo cuando mi papá se va a radicar a otro país. Esa fue como que mi primera experiencia en la que regresa después de 2 años y se lleva a mi hermano mayor. Entonces, en ese momento, pues la comunicación entre nosotros comienza a ser más escasa, más fría y se abre totalmente una herida en mí porque comienzo a creer, una, que la gente que amo me deja, que no es seguro amar, que me siento totalmente vulnerable y desprotegida porque mis dos figuras como de protección se me van. ¿No? Y al mismo tiempo mi mamá cae en una depresión en la que su trabajo y mi hermano menor se vuelven como su foco de atención y yo ya no recibo atención, no recibo ningún tipo de disciplina, no recibo límites, que eso también es una forma de abandono, aunque la persona esté presente, pero el no tener esa contención, lógicamente hace a un niño sentirse como desvalido, ¿no? Entonces ahí yo creo que fue mi primer contacto y en el que yo empiezo a sentirme responsable, responsable de cuidar a mi mamá y a mi hermano, en el que asumo la responsabilidad de que yo tenía que ser la fuerte,
de cumplir con mis obligaciones, porque era una manera, una forma mía de quitarle como un peso, una carga a mi mamá de que no tener que preocuparse por ese lado, y totalmente me vuelvo a una energía masculina desde ese momento. Yo creo que esa fue la herida de abandono que yo sufrí. Te entiendo perfectamente. Qué importante es la figura de nuestro padre para las mujeres en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en nuestra etapa infantil. Y en mi opinión, bueno, yo he tenido la experiencia de no haberme criado con mi papá de sangre. Ujú, Y también tengo la experiencia de haber visto o de estar viendo a mi hija criarse separada de su papá. La relación que tienen es bastante escasa como la que tuve yo con mi papá. Y ahora lo veo y ahora soy consciente de ello y me pongo a reflexionar y a pensar cómo yo me vi afectada por esta necesidad de amor de mi padre en ujú. aquel momento en el que era una niña y no tenía conciencia y cómo lo arrastré hasta mi vida de adulto y lo repetí, lo llevé, lo apliqué en mi vida adulta y con la vida de mi hija. Entonces, la verdad es que estas heridas a veces las normalizamos tanto o no las conocemos en nuestro ambiente cultural como tales y no nos damos cuenta cuánto se puede volver esto un patrón repetitivo, ¿no? Y que definitivamente todo lo que experimentamos en nuestra infancia deja una huella en nosotros, en nuestra personalidad, en cómo decidimos, en cómo nos movemos. Y de hecho, yo me doy cuenta que tú tienes una personalidad bastante, como tú lo dices, bastante fuerte, bastante, de hecho, tu carrera de, de, de derecho, ¿no? De abogado, representa esto, ¿no? Mucha energía masculina, mucho empoderamiento. Y a mi manera, yo también me he sentido una persona bastante fuerte, que me ha gustado hacerle frente a la vida de todas las maneras posibles y tomar decisiones y toda la parte del liderazgo, por ejemplo, en mi trabajo también se ha desarrollado mucho. Entonces, sí, definitivamente estas situaciones o heridas infantiles se marcan en nosotros y vienen acompañándonos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. En este caso, cuando hablamos de la vida adulta, ¿en qué áreas específicamente consideras tú que estas experiencias te han marcado a ti? Sí, pues yo creo que varias áreas se vieron tocadas, pero así como tú lo mencionas, yo creo que no vemos la relación, ¿no? Que creemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra y hasta que comenzamos a trabajar en esas heridas, nos damos cuenta que están totalmente relacionadas a lo que estamos viviendo ya en una edad adulta. Y pues precisamente yo creo que el área profesional fue un área que se vio muy... pues yo elegí básicamente esta profesión influenciada bajo esta herida por esa necesidad de sentirme protegida y de que en cierta manera yo podía proteger de alguna manera a la gente que amaba. Y por esa necesidad, pues pensé, derecho es la que me puede aportar esa seguridad, ¿no? Entonces, totalmente no me fui por lo que me gustaba, sino por lo que creí me iba a aportar esa seguridad. Y pues también en el área sentimental, porque a pesar de estar en relaciones, yo era una persona que no dejaba que las personas se acercaran lo suficiente y buscaba cualquier pretexto para ser yo la que tenía que dejarlos antes de sentirme vulnerable y pensar que esa persona me podía dejar. Así como que me vi involucrada en relaciones que realmente no llenaban mis expectativas, pero era una manera como yo de protegerme para sentir como que esa seguridad de que esa persona no se iba a ir o que si yo encontraba una persona que realmente me gustara, pues podía creer que no era suficiente.
¿no? Entonces, en esta área también estaba bastante lastimada y no, yo creía que era un aspecto meramente de personalidad, o sea, ni por aquí me pasaba que podría estar relacionado a esa primera herida que yo había sentido. Y en el área familiar, pues definitivamente yo desarrollé un demasiada rencor hacia mis padres, en los que cualquier conversación se tornaba a reproches y no había una buena relación. Entonces, todo el tiempo yo tenía una actitud de enojada con todo mundo frente a la vida, a la defensiva. O sea, yo viajaba así. Sí, y es que es súper curioso también cómo una herida se puede entrelazar tanto con la otra, porque personalmente yo me he dado cuenta que además de haber sufrido una herida de abandono, también en algún momento me sentí traicionada, también en algún momento sentí que hubieron injusticias. Entonces es un poco difícil y tenemos que tener un ojo bien especial para detectar dónde empieza uno, dónde empieza una y dónde empieza la otra, porque están estrechamente ligadas. Entonces, esto nos empieza a generar todo un paradigma de creencias que, como te digo, se confirman una y otra vez en nuestra vida y se vuelven parte de nuestra realidad, se vuelven parte de nuestro día a día, se vuelven parte de nuestra manera de vivir. Entonces, es sumamente importante hacer un trabajo interior en donde si hay algo que no está alineado con lo que nos hace sentir felices, satisfechos, tranquilos en la vida, cierta incomodidad, cierta angustia, pues es el momento perfecto para ponerte a ver hacia adentro. Y es importante reconocer también que vamos a encontrar muchas situaciones con las que es difícil enfrentarnos, ¿no? Porque al ver hacia nuestro pasado y recordar esas experiencias que en su momento enterramos o guardamos en un cajón porque dolieron mucho, volver a sacarlas y analizarlas detalladamente, como quien dice, ponerles una lupa, pues no es sencillo, no es fácil, pero con el tiempo las vas trabajando tanto, las vas conociendo tanto, te vas metiendo tan a fondo con esas experiencias que fueron dolorosas en su momento y que ya no, en determinado momento tú puedes hablar acerca de eso sin que las lágrimas broten en automático. Y no es que les quites el sentimiento, porque siguen siendo algo emocional para ti, pero ya las tienes tan trabajadas, ya eres tan consciente de ellas y probablemente ya les lloraste tanto a esas situaciones que cuando empiezas a contarlas y tú ya estás sana, te das cuenta que puedes compartir con otras personas sin que estas situaciones se sigan arrastrando más a tu vida presente, a tu vida actual, a tus nuevas relaciones, a tu nuevo trabajo, a todo lo que tú decidas hacer. En este sentido, Ujú. pues también es importante ser conscientes de que es un trabajo constante y permanente, que no termina nunca. Es un proceso a través de la vida en el cual tenemos que sanar, porque cada vez que exploramos hacia adentro encontramos mucho más. En este proceso de autoconocimiento y sanación, ¿cuáles han sido las técnicas que tú has estado utilizando últimamente en este proceso de preparación como life coach para transformar tus heridas y convertirte así en una mejor versión de ti, en una mejor versión de Viridiana Saavedra? Ujú. Bueno, pues yo creo, sí, concuerdo totalmente contigo, que es un trabajo constante y que digamos que el primer paso es como identificarlas, ¿no? Pero te tienes que mantener en observación porque justo ahí es cuando estás súper al pendiente de que estas heridas no estén bloqueando la vida que tú quieres crear.
Entonces, yo creo que las herramientas que me ayudaron y me siguen ayudando, definitivamente una de ellas fue el enneagrama de las personalidades, porque pude entender mi muy particular forma de ver al mundo y que es verdad que cada quien ve a través de un espejo diferente respecto a los valores que ellos creen importantes. Y esto me ayudó muchísimo a entender cómo era la percepción que yo tenía del mundo y la percepción de mis padres en este punto en el que yo tenía que sanar muchas cosas con ellos y ver que no era algo personal, sino que era la historia de cada quien, ¿no? Que de cierta manera pues afecta, pero me ayudó a ser más empática con ellos. También la escritura curativa es algo que me ha ayudado demasiado, me ha dado muchísima claridad para poder identificar justo estos primeros momentos en los que yo me sentí vulnerable y ver los códigos de significados que se habían creado, ¿no? Bajo estas heridas. Y pues la que más me encanta son la correspondencia con mi niña interior, que justo es una oportunidad para yo poderle explicar a esa niña cosas que nadie se tomó la molestia de explicarle, ¿no? Y decirle en mi versión ya como una persona adulta, darle esa contención, ese amor y pues decirle que no hay nada malo en ella, sino explicarle qué fue lo que realmente pasó y pues ella a su vez tiene la oportunidad de responder esas cartas. Y también, pues, entender el lenguaje que yo hablaba del amor, porque al entender que todos tenemos diferentes formas de comunicarnos en el amor, entonces puedes entender cómo otras personas sí te están dando amor, aunque tú no creas que es la forma que tú necesitas, porque quizás tu forma de comunicarla es diferente y al no tener esta conciencia, pues crees que si no es de la manera que tú quieres, no existe el amor, ¿no? Entonces eso también yo creo que fue una herramienta muy poderosa. Claro, Viri. Y es que al hacer todo este trabajo de autoconocimiento y sanación, hay muchas herramientas hermosas. Entonces, es interesante ver cómo esta herramienta nos puede dar como una descripción que se Ujú. acerca mucho a nuestra manera de ver el mundo, a nuestra manera de decidir qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace sentir vivos. Y sí, es hermosa. Las tres herramientas que mencionaste son definitivamente preciosas, sobre todo en mi caso particular, la conexión con niño interior, esta correspondencia tan bella que se da entre nosotros y nuestro pequeñito, es algo tan dulce, tan tierno, como tú decías, nos permite tener una mirada diferente de Ujú. las cosas que sucedieron. Y tampoco esto se trata de enjuiciar a las personas que nos criaron, a nuestros padres, o si alguien que nos está escuchando acá se crió tal vez con sus abuelos, con sus tíos, por diversas situaciones. No se trata de enjuiciarlos, se trata de saber que también son seres humanos y que traemos una herencia familiar, cultural, que viene pasando de generación en generación. Es importante darnos cuenta que nosotros en la actualidad podemos hacer una gran diferencia con nuestra conciencia y con nuestra toma de decisiones, con nuestra toma de acciones para sanar todo un linaje familiar Sí. que puede venir arrastrando este tipo de heridas de una generación a otra, a otra, a otra. Entonces, hacerte consciente de que tus padres hicieron lo mejor que pudieron por educarte, por criarte, aun cuando hayas vivido una herida de abandono, por ejemplo, lo más seguro es que no fue intencional. Lo más seguro es que estaban buscando un bienestar de alguna manera. Entonces, también es parte del proceso aprender a perdonarlos si es que nosotros guardamos algo en nuestro corazón, que regularmente, aunque digamos que no, siempre hay más de alguna cosita. Por Sí. eso a veces nos volvemos tan desconfiados, por eso a veces tenemos tantas creencias limitantes,
porque no nos gusta quizás reconocer que hubo cierto daño, pero de alguna manera tenemos que aprender a perdonar a las personas que se relacionaron directamente con nosotros y a nosotros mismos también. Sí, concuerdo contigo y también es interesante ver cómo justo estas reacciones que a veces son muy eufóricas o que están en constante conflicto o que no nos dejan relacionar de una manera adecuada, en este caso hablando de los padres, pues realmente no estás hablando desde tu posición de adulto, sino que aún sigue saliendo ese niño herido que quiere reclamar, que quiere decir, y no es nuestra parte racional, o sea, no es tu adulto, es tu niño herido que está gritando lo que quiere decir y ser escuchado, ¿no? Claro, y es que en realidad cuando hablamos del niño interior, hablamos del subconsciente. Ujú. Entonces, por eso nuestro subconsciente a veces, nosotros con nuestra mente consciente queremos hacer una cosa, pero nuestro subconsciente no nos permite, nos frena, nos detiene, porque es ese niño que está haciendo un capricho, una pataleta. No, no quiero ir, no vayas, no lo hagas, no te levantes de la cama, Sí. déjame aquí. Entonces, ese subconsciente es trabajable, es modificable una vez uno trae a la luz todas estas situaciones, ¿no? En tu opinión o según lo que has aprendido, cuéntanos de qué manera podría un life coach ayudar a otra persona a sanar este tipo de heridas del pasado o de la infancia. Bueno, considero que un life coach es capaz de ver todo un panorama completo y poder identificar en qué punto estás atorado, porque es un camino que esa persona ya recorrió. Entonces, quizás te estás reflejando en él y él puede ver perfectamente en qué parte, ¿no? Puede haber puntos de tropiezo y te puede dar la guía necesaria y equiparte con las herramientas adecuadas, pues justo para que no tengas que tener más sufrimiento del necesario o te puede llevar a pasos agigantados a encontrar pues esa claridad que necesitas en este momento, ¿no? Definitivamente de eso se trata el ser life coach, de tenderle la mano a alguien que está quizás unos pasitos atrás o muchos pasos atrás de lo que tú como life coach ya descubriste, ya trabajaste y como te decía anteriormente, quizás ya te tocó que llorarle mucho, ya te tocó que enfrentarte con mucho de tu propia vida y eso te permite tener una visión mucho más amplia. Por supuesto, nosotros somos seres humanos, no somos mejor que nadie, simplemente estamos unos pasitos adelante en lo que hemos trabajado en nosotros mismos y eso es lo que nosotros aportamos al mundo a través de nuestra empatía, ¿no? Ujú. Entonces es tenderle literalmente una mano y jalarlo hacia adelante un poquito con las herramientas que son tan especiales y tan bonitas para trabajar todos estos temas. ¿Qué recomendaciones o tips le podrías dar a una persona que nos está escuchando en este momento y que tal vez se haya identificado con tu historia o que esté teniendo, por ejemplo, alguna dificultad relacionada con este tema para que pueda esta persona tal vez empezar pasito a pasito a mejorar su calidad de vida? Ok, yo creo que mi primer tip sería que deje de buscar respuestas en el exterior, porque es algo que a mí me pasaba mucho, ¿no? De al no encontrar como esa claridad, yo buscaba respuestas afuera que solo terminaban confundiéndome más y no me llevaban hacia ningún lado. Empezar a conectar con tu sabiduría interna, porque todas las respuestas las tienes tú y nadie va a saber mejor lo que es mejor para ti que tú, ¿no? También el no resistirte tanto a sentir, ¿no? Yo creo que es algo que muchos tenemos miedo y más cuando hemos bloqueado demasiado nuestras emociones, justo para no encontrarnos con esos dolores, pero va a ser la única manera en la que puedas sanar y qué mejor que lo hagas de la mano de alguien que entiende por lo que estás pasando y que ha recorrido el camino y te puede decir por dónde ir. Esa sería, yo creo, mi recomendación.
excelentes recomendaciones. La verdad es que cuando tú decías que nos resistimos a sentir, siempre nos hacemos inconscientemente la pregunta, ¿qué tan fuerte, qué tan intenso se va a sentir si yo me permito enfrentarme a esto que me lastimó tanto? ¿Cuánto tiempo va a durar este dolor? ¿Cuántas veces voy a tener que llorar por la Exacto. misma situación? Y eso nos da miedo. Pareciera que ser vulnerables es parte de uno de nuestros bloqueos, porque se nos ha dicho en tantas ocasiones, sí, está bien, estás pasando una situación difícil, pero no llores, pero no te pongas así, Sé fuerte. sé fuerte, sonríe, mira, vamos allá a la fiesta, vamos allá al cine, ahí te va a pasar. Entonces, hasta pareciera que quisiéramos dejar de ser humanos y nosotros tenemos que, o todas las personas tenemos que estar conscientes de que sentir tristeza es tan normal como sentir alegría. Sentir deseo de llorar es tan normal como sentir deseo de carcajearte, de morirte de la risa. Entonces, dependiendo de la situación y de la experiencia que tú estés viviendo en el momento o que estés sanando, como lo que estamos hablando en este momento, pues permítete sentirlo, Ujú. porque el no sentirlo también puede llevarte a reflejar en tu cuerpo muchas somatizaciones, ¿no? El dolor de cuerpo, el dolor de huesos, la caída del cabello. Son miles de somatizaciones que pueden ocurrir por no permitirte sanar. Tu cuerpo se mantiene estresado. Nosotros hablamos mucho y sabemos mucho de que tenemos un cuerpo emocional que también puede salir lastimado si tú no te permites sanar. Exacto. Sí, también agregaría que no minimicemos el dolor, porque muchas veces a mí me pasaba que yo decía, bueno, realmente no tengo nada de qué quejarme, ¿no? O sea, hay personas que la están pasando quizás peor y pues eso me hacía como no expresar lo que yo estaba sintiendo, porque sentía que no tenía el valor suficiente o el dolor suficiente como para quejarlo o expresarlo. Entonces, no minimices tu dolor, aún así sea creas que no tiene tanto valor relevante, para ti es un dolor y es algo que hay que trabajar, ¿no? Claro, eso lo hace más que válido porque somos individuales. Ujú. No podemos estarnos comparando con otras personas porque pues cada quien es diferente. Cada quien tiene una vida propia y si para ti eso se siente doloroso, pues es súper válido y tienes un trabajo que hacer definitivamente. Sí. Entonces, muchas gracias, Viri, para ir cerrando con la última preguntita. ¿Cómo te sientes actualmente en tu proceso de sanación? ¿Qué cosas han cambiado en tu vida, en tu realidad, en tu proceso en general? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Todavía la estás pasando difícil o sientes que ya han habido muchos cambios? Definitivamente han habido muchos cambios. Eh, Algo de lo principal que yo noté es que toda la vida yo creí que era ir con resistencia, que las cosas se me daban con el triple de esfuerzo de lo que les costaba a los demás. Y desde que yo empecé a hacer este trabajo, me solté, o sea, literal dije, aquí no voy a poner resistencia. Y por primera vez yo pude sentir lo que es ir ligero. O sea, entendí el verdadero significado de la palabra fluir con la vida y pues definitivamente me he alineado a los propósitos de mi corazón y ahora puedo decir que estoy viviendo y no sobreviviendo, que era algo que yo sentía que ya nada más estaba en modo automático tratando de resistir la vida. Entonces, definitivamente, y ha mejorado demasiado la relación que yo tenía con mis padres. Es algo que en años de terapia yo no había podido soltar. Me atrevo a experimentar y confiar en el amor
creo que existe, que se puede confiar en el amor y que era algo que yo decía que no quería en mi vida, pero ahora me doy cuenta que no era que no lo quisiera, sino que era el miedo que llevaba atrás toda esta herida, ¿no? Claro. Y definitivamente puedo hacer contacto con mi energía femenina. Por fin me pude dar esa libertad de fluir entre estas dos energías, ¿no? Yo creo que ha sido lo más padre. Claro, claro que sí. Y es muy bonito, es muy, muy bonito cuando tú mismo, tú misma te das cuenta de tus cambios, de tus avances, felicitarte, celebrarlo, sentirte emocionada porque viene más, porque ya no puedes parar, porque este proceso es súper hermoso y te va dando un montón de satisfacciones en el camino, porque te empiezas a convertir en una versión definitivamente renovada de ti, renovada completamente, renovada en todas las áreas y eso se manifiesta, ¿no? Se ve por todos lados, por donde lo veas, empiezas a superarte, por supuesto. Tampoco podemos decir que hoy estaba mal y mañana ya estoy bien. No es así, ¿verdad? Hay muchos saltos cuánticos que nos llevan acelerados de un lugar a otro, sí, pero no todo el proceso de la noche a la mañana. Esto toma su tiempo, requiere paciencia, requiere resiliencia y eso es maravilloso cuando tú empiezas a ver las manifestaciones de una realidad mucho mejor a la que tal vez te has imaginado. Eso Y es que se hermoso. siente también, ¿no? Porque eso es algo súper importante. O sea, en el momento en el que tú no te sientes bien con la vida que estás llevando, es porque no estás alineado a los anhelos de tu corazón. Algo te está diciendo que por ahí no es el camino. Entonces, yo Claro, creo que es muy importante volverte sensible a esas señales. claro, claro que sí. Solo el hecho de voltear a ver nuestra vida y darnos cuenta de que no estamos satisfechos con ella o que hay áreas en las que no nos sentimos nada bien, eso ya, como lo decía al principio, es un indicio de tu amor propio, es un indicio de que necesitas sanar algo en ti. Entonces, yo te agradezco muchísimo de todo corazón por haberte mostrado tan vulnerable en esta entrevista, tan linda, tan enriquecedora. Y quiero que nos cuentes en dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, por si les interesa conectar contigo, encontrar tu mensaje, escuchar tu voz un poco más, conocer más de ti, de tu trabajo. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales o tus medios para encontrarte. Sí, pues me pueden encontrar en Instagram como @viridiana_SAAM. Ahí comparto contenido, apenas estoy iniciando, pero por ahí me pueden ver y ahí subo información valiosa que puede ser de interés. Y si les interesa, pues tener una sesión conmigo, me pueden encontrar, me pueden buscar en Directorio Sherpa, así lo ponen, y Viridiana Saavedra. Y también te agradezco muchísimo, Mariela, por esta invitación. Me encantó platicar contigo y pues poder conocernos un poco más. Claro que sí, y por supuesto al final en la descripción de este contenido yo voy a compartir las ligas a tus redes sociales en donde te pueden encontrar en el directorio y todo lo necesario para que puedan acceder rápidamente a ti. Para mí ha sido todo un honor tenerte acá como mi invitada especial y espero que podamos conversar nuevamente en otra ocasión. Te mando un beso y un abrazo. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti.